estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo un episodio especial del podcast. En el último balance que publicó, correspondiente al tercer trimestre del año pasado, el unicornio uruguayo dLocal reportó crecimiento interanual del 41% en su volumen total de pagos, además de una ganancia bruta récord de $78 millones. Aún así, sus acciones que cotizan en el Nasdaq se mantienen lejos de su máximo histórico y los analistas que siguen a la empresa no prevén una gran suba para el 2025. Sin embargo, Pedro Arnt, su CEO y ex CFO de Mercado Libre, siempre piensa más a largo plazo. Sobre todo esto y más le pregunté en esta entrevista especial para Bloomberg Línea. Espero que la disfruten. Pedro, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia del podcast. No, gracias a ustedes por la oportunidad. La primera pregunta es por un balance tuyo después de más de un año de dejar Mercado Libre. ¿Qué te motivó a hacer el cambio en su momento y cuál es el balance de este primer año y pico, primera vez como CEO? Un balance sumamente positivo. Creo que estamos terminando un año que arrancó desafiante y con cada trimestre que pasó sucesivamente fuimos afianzando números, crecimiento, demostrando el valor de lo que construimos y nos deja muy optimistas para el 25 con un negocio creciendo a más del 40%, márgenes en expansión, y sigo siendo un gran convencido de que estamos recién empezando este viaje global que es dLocal. A nivel personal, primera vez como CEO, ¿cómo estás en esta transición? Preguntabas antes por los motivos del cambio y creo que en gran medida yo buscaba esto, buscaba la oportunidad de desempeñarme como CEO de una organización, buscaba una organización tal vez aún en etapa de maxi crecimiento, lo que llamamos el scale up, que es el entorno donde siento que mis habilidades más se alinean con la construcción de organización que existe, definición de estrategia, crecimiento global, y la verdad que a nivel personal ha sido una experiencia sumamente gratificante. Es un rol difícil el deseo, es un rol, vengo diciendo mucho, es un rol más solitario, todos los fracasos son tuyos, los éxitos son de tu equipo, lo digo un poco jocosamente, pero ha sido lo que yo buscaba, extremadamente desafiante, muy gratificante, y de nuevo, es único. Yo pensaba que CFO de algo muy grande a CEO de algo más chico tenía ciertos paralelismos y he aprendido que no es así, que realmente es una función muy distinta. Y también recién almorzábamos y me contabas un poco de la diferencia entre la cultura de una empresa enfocada en B2B Enterprise y B2C. ¿Cómo fue ese desafío de pasar a una empresa más enfocada en lo que decía, ¿no? En B2B? Correcto. Yo creo que ahí una serie de cosas. Fui afortunado en esa transición. La primera es que yo entré a este desafío ya teniendo una intuición muy fuerte de que las empresas B2C, las empresas B2B requieren culturas muy distintas y que esto no se trataba de Pedro haciendo que dLocal se adapte a la cultura en la que había crecido Pedro, sino todo lo contrario. Cómo hacía Pedro para adaptarse a una cultura muy clara, muy ganadora que tenía dLocal, lograr ponerle su impronta de todo lo que había aprendido en más de 25 años de trabajar en el mundo digital, pero dLocal tenía una cultura muy única y muy propia, que es lo que la hace tan exitosa y ganadora. Y el rol mío es casi un rol fiduciario de recibir de los fundadores esa cultura y asegurarme que lo que hacemos es para mejorarla sin que pierda ese ADN. Pasando un poco a lo que es tu rol actual, entrando en un año de transición en el entorno global de liquidez y de tasas de bancos centrales, sobre todo de la Fed, ¿cuánto juega eso de tema política monetaria y mayor liquidez en la planificación anual de dLocal? ¿O cuánto jugó, mejor dicho? Marginal, te diría. Yo creo que los que trabajamos en espacios digitales, aún en franca expansión de mercado, y eso es una de las cosas muy lindas de dLocal, que nosotros nos enfocamos en el sur global, en muchos mercados que son casi mercados fronterizos, donde los consumidores están aún empezando esa jornada de adopción de productos y servicios digitales que son nuestros clientes. Entonces yo siempre digo, los que trabajamos en ese entorno, realmente no deberíamos endilgar a la macro
muchos de nuestros fracasos. Eso es una excusa. Los mercados están en franca expansión y tu éxito o tu no éxito en llegar a tus proyecciones anuales tienen mucho más que ver con tu propia ejecución, con la calidad de tu producto y tu servicio, de que si PBI creció 2% o si la tasa tuvo 3 recortes o 2 recortes. Obviamente para nuestra tesorería, para nuestra gestión de caja, nosotros participamos mucho del mercado de Forex. No es que son inputs inútiles, pero yo no creo que sea lo que determine nuestro éxito o no, dada la gigantesca oportunidad de negocio que existe delante nuestro. Más allá de dLocal puntualmente, con esta perspectiva de que se retrase la baja de tasas y que hayan tasas más altas por más tiempo, ¿prevés un entorno operativo complejo este año, no solo para dLocal, sino las empresas tecnológicas en Latinoamérica en su conjunto? Creo que la respuesta es similar, te soy sincero. Yo creo que si son 3 recortes, son 2 recortes, ¿cuál es el spillover de eso en mercados emergentes? Creo que los que están haciendo bien las cosas, eso no va a tener mucho efecto. Tenemos otras incógnitas ante el 25, qué va a pasar a nivel geopolítico, cuál es el desenlace de futuras decisiones del gobierno norteamericano, cuál es la reacción de China a eso. América Latina de alguna manera se ha vuelto potencialmente también un terreno de discusión entre esas dos potencias mundiales, y creo que ahí pueden salir sorpresas más difíciles de pronosticar, y creo que todos estamos pensando, bueno, si ocurre esto, ¿qué hago? Si ocurre esto otro, ¿qué hago? Con un panorama donde no es muy claro saber qué va a ocurrir. El tema de tasas en sí, a no ser que uno esté en un negocio que es sumamente sensible a tasa, yo creo que no es el eje central macroeconómico para el que deberíamos estar planificando distintos escenarios. Hecha esa introducción de cómo viene el panorama regional y global, paso a la acción de dLocal, que está a un 82% aproximadamente de su máximo histórico. Y el grueso de los analistas que lo siguen en Wall Street no ven un repunte significativo este año. Sí, alguna suba, pero no acercándose a donde supieron estar. ¿Se viene un año duro específicamente para la demanda de pagos internacionales B2B? Una excelente pregunta, y creo que con muchas aristas. Primero, creo que hay que ser francos y honestos. El alto que tuvo dLocal durante un periodo donde hubo una cierta exuberancia con lo que era fintech y en cómo la tecnología iba a desintermediar el mundo de las finanzas, creo que no es realista esperar en el corto plazo, 12 meses, como estás diciendo tú, que se vuelva a tocar esos niveles para nada. ¿Sí? Creo que sí. Una parte mucho más optimista de mi respuesta es, creo que lo que hemos visto es que luego de un 23 y comienzos de 24 sumamente volátiles para dLocal, con una serie de short report, noticias negativas, cambio de liderazgo, hemos entrado en una etapa, por eso te decía mi optimismo anteriormente, donde a cada trimestre que seguimos confirmando que el crecimiento es muy sólido, que los márgenes se expanden y donde no existen noticias negativas, el mercado es como hace un pequeño re-rating y nos da un nuevo check de me gusta la dirección que está tomando esto. Pasó así en el segundo semestre, pasó así en el tercer trimestre. Ya se vendrán los resultados del cuarto trimestre del año entero, y creo que tenemos bastante convicción, dado lo cuánto crece nuestro negocio, más de 40% en TPV año a año, una estructura de márgenes alta, generación de caja muy sólida, que si nosotros podemos seguir entregando esa consistencia de resultados sin grandes noticias negativas un par de trimestres más, yo confío que va a haber un reassessment, ¿no? Una revisión entera de la tesis de inversión, y donde yo soy alguien que está plenamente convencido de que tanto los múltiplos como el optimismo alrededor de lo que hacemos pueden tomar un escalón hacia arriba, porque realmente es un negocio muy atractivo a mediano y largo plazo. Pensando en algo que también me comentabas en el almuerzo que tuvimos, me gustaría que comentes un poco de este estudio, creo que dijiste que era de McKinsey, de que el crecimiento, la adopción de herramientas digitales como lo que ofrecen o trabajan ustedes, podría darse más en L que en una curva más aplanada, si querés. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, que es uno de los ejes centrales de la tesis de inversión en dLocal, ¿no? dLocal, al final del día, yo siempre cuento que
Yo pasé muchos años ya en esta industria de e-commerce digital y en un momento me entusiasmé mucho con este concepto de decir, de alguna manera tengo una máquina del tiempo, vi lo que fue Mercado Libre, vi lo que fue el e-commerce, ¿por qué no me llevo esa máquina del tiempo para hacer plata en África y en Medio Oriente? Y no me fue muy bien invirtiendo en empresas locales, a la gran mayoría no le ha ido bien. Y fue ahí que, estudiando un poco de local, hice mi clic, que es decir, el continente africano, los países, digamos, que a veces el mercado de capital los llama de frontera de América Latina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Centroamérica, Medio Oriente, los bolsillos del sudeste asiático más fronterizo, Filipinas, todos van a pasar por un enorme crecimiento de servicios y productos digitales. Sí, eso va a ocurrir. Y ahora vuelvo a lo de las curvas. Pero quizás la manera más inteligente de poder monetizar o invertir en ese crecimiento no es buscando quién va a ganar localmente, sino montarse al éxito de los Netflix, los Google, los Shein, los Didi, los monstruos globales a través de este sur global. Y la manera de hacer eso, o una de las maneras quizás más inteligentes, es dLocal. Si yo compro la acción de Microsoft, es difícil que el performance de Microsoft en Nigeria o Egipto mueva la aguja. En cambio, si yo compro dLocal y Microsoft crece muchísimo en uno de esos países, va a mover la aguja. Las curvas de adopción, perdón. Creo que lo que el estudio muestra es que tradicionalmente se habló siempre de curvas S de adopción de tecnología. Se arranca muy lento, luego aceleran y luego cuando ya empiezan a llegar a la saturación, de nuevo esa curva se aplana. Lo que observa McKinsey es que con la baja considerable de los costos de la tecnología y la distribución masiva que permiten los celulares, esas curvas más que S empiezan a ser como un palo de hockey, donde empiezan lento y muy rápidamente pasan a una parte muy empinada de la curva y la adopción se da en forma muy rápida. Y ese es el poder, creo, de la inversión en dLocal, que muchos de los países en los que nosotros estamos construyendo infraestructura y apostando por esos países están en esa parte un poco plana de la curva de hockey, pero en algún momento de los próximos años pegan esa vuelta donde el crecimiento de la economía digital es muy acelerado. Y por ahí pasa también la ventaja competitiva que tienen ustedes en relación a un eBanks, por ejemplo, o cualquier otro en el mundo que están con una presencia ya bastante importante en África, que están creciendo en Asia y que los demás no lo tienen en esos países de frontera y emergentes? Bueno, uno de los ejes centrales de nuestra propuesta de valor al cliente es lo que llamamos el dLocal, que es el cliente tiene que hacer una integración con nosotros de su frontend de pagos, de todos sus backends de conciliaciones, el ERP, pero es una vez y luego nosotros podemos a muy bajo costo prenderle cualquiera de los 41 países donde operamos y muchísimos medios de pagos por país. Entonces, si estás seleccionando a quién vas a darle, por ejemplo, tu stack de pagos en Perú, la decisión no pasa solamente por quién te puede ofrecer el servicio en Perú, porque si luego vas a elegir otro para Ecuador y otro para Costa Rica y otro para El Salvador, se hace muy poco costo eficiente esa localización de pagos. En cambio, si le das a dLocal, que además de darte el mejor precio y servicio en Perú, te puede dar otros 40 mercados de forma muy fácil, eso se vuelve una propuesta de valor muy convincente. Ahora vuelvo un poco más al plazo inmediato. ¿Piensan poder mejorar el EBITDA y el volumen de pagos este mismo año? Volumen de pagos, como te decía, viene creciendo a más del 40% interanual y por esto de curvas de expansión, tamaño de la propuesta, seguimos viéndonos como una empresa de alto crecimiento sin lugar a dudas. El tema EBITDA y márgenes, lo que hemos dicho son dos cosas. Primero, que estamos invirtiendo en algunos mercados un poco adelante del negocio, porque vemos todo este potencial del que te vengo hablando. Entonces hubo una cierta compresión de márgenes en la primera mitad del año. Eso ya empezó a mejorar en la segunda mitad del año.
El tercer trimestre ya dio la mejor estructura de margen de ese año, pero aún debajo de algunos años anteriores. Pero vemos dos cosas. Vemos un negocio que tiene un modelo financiero que tiene mucho apalancamiento operacional, entonces a mediano plazo los márgenes deberían expandirse bastante, y también que nuestra tasa de crecimiento de volumen es tal que deberíamos poder año a año entregar más y más EBITDA, y eso también se traduce muy bien a más y más generación de caja. Por eso digo que es un modelo financiero para mí sumamente atractivo. Pensando en Asia y África, es la geografía donde más rápido están creciendo. De acá a unos años sería lógico pensar que esto obviamente va a robustecer su facturación, pero incluso superar a la de Latinoamérica. A ver, uno siempre tiene que ir y ejecutar, ¿no? Digamos, las proyecciones en un Excel son fáciles, pero si yo miro tamaño de mercado que hay en África con el crecimiento poblacional, más Oriente Medio, que es otra región para la cual estamos viendo mucha demanda, ni que hablar Asia, donde de alguna manera estamos llegando tarde, pero donde por la relación que tenemos con nuestros clientes en el resto del sur global vemos que tenemos una buena posibilidad, no sería una locura pensar que en algunos años ya más de la mitad de nuestro negocio deje de ser América Latina y pase a ser el resto del mundo. Pero hay que ir y ejecutarlo, ¿no? Y estamos aún fuera África, donde te diría que ya somos el líder indiscutido, tanto Asia como Oriente Medio. Para nosotros son enormes oportunidades, pero tenemos que ir y capturarlas. Volviendo a Latinoamérica, en el último balance que tienen reportado, hubo una caída, mejor dicho, del 20% trimestral en su ganancia bruta en Brasil, que es su principal mercado. Estamos viendo mucha turbulencia ahora en el mercado brasileño. ¿Qué esperan ahí este año? Sí, un par de cosas. Primero, eso es así. Brasil tuvo un tercer trimestre flojo y fuimos muy transparentes cuanto a eso. Aclaramos también que veíamos eso más bien como una turbulencia a corto plazo y que ya esperábamos para el cuarto trimestre y la primera mitad del 25 ver un rebote en nuestro negocio brasilero. Y por otro lado, lo que también quisimos comunicar muy claramente es que a pesar de esa debilidad en Brasil, reportamos un trimestre que fue récord en muchas de las métricas claves. Volumen procesado, margen bruto, y eso demuestra la fortaleza de nuestro negocio a medida que se diversifica. Si nos hubiera pasado hace 1 o 2 años de tener un trimestre muy flojo en nuestro principal mercado, por definición hubiera sido un mal trimestre. Y fue un trimestre récord a pesar de que flojo en Brasil. Y eso para mí es muy importante porque uno de los desafíos de la inversión en dLocal era la volatilidad. Típica de mercados emergentes. Los mercados emergentes son volátiles, entonces Argentina estornudaba y nos afectaba mucho los resultados. Lo que nosotros siempre dijimos es que a medida que escala, que crece el negocio y que fortalecemos más y más mercados, simplemente por ley de grandes números empezás a tener un negocio más distribuido, más diversificado, y un estornudo argentino, un estornudo mexicano, uno brasilero no debería afectarnos tanto. Y el tercer trimestre fue en gran medida la tipificación de que esa tesis que veníamos comunicando hace más de un año efectivamente estaba desarrollándose como dijimos que iba a desarrollarse. El motivo de la caída en Brasil tuvo que ver algo con billeteras virtuales y tarjetas de crédito, ¿puede ser? La caída en Brasil tuvo que ver con un par de contratos muy puntuales y un cambio regulatorio en Brasil que obligó a algunos clientes nuestros a tener que sacarnos tráfico porque ellos habían obtenido una licencia reglamentaria que no les permitía con esa licencia procesar a través de nuestra licencia. Entonces realmente fue más por una decisión de algunos clientes de perseguir un tipo de licenciamiento que complicaba para tarjetas el uso de nuestra solución. Lo que ya estaba encaminado, y por eso mostramos cierto optimismo de lo que de Brasil no era estructural, era un cambio en nuestro producto y nuestros contratos con ellos que permitiría, bajo estas nuevas licencias que ellos tienen, poder procesar de nuevo a través nuestro. Y que ya empezábamos a ver en el Q4 a esa altura que empezaba a volver el volumen una vez que habíamos lanzado esa nueva solución.
Y en México la ganancia bruta creció 45% trimestral y me mencionabas que era impulsado en gran parte por jugadores chinos de e-commerce. ¿Ven que esa tendencia se sostenga en el 25? A ver, seguimos viendo México como un mercado de mucho potencial. En general hemos visto muchos de los jugadores asiáticos, no solo los de e-commerce, también los de ride hailing y algunos otros verticales, con estrategias de expansión global muy agresivas y nos hemos beneficiado de eso. Ese aumento en volumen a nosotros también nos permite siempre bajar costo, porque pensá que parte de la magia de nuestro modelo de negocios es que como agregamos el volumen de múltiples jugadores globales, en vez de cada uno de ellos ir y negociar con los procesadores de pagos en forma individual, nosotros negociamos por el volumen combinado y eso genera mucha capacidad de bajar precio. Entonces tenías crecimiento de volumen, baja de precios y se dieron estos resultados fuertes. No sé si este ritmo de crecimiento es sostenible, porque claramente cuando estás iniciando tenés un crecimiento muy rápido, pero aún a tasas de crecimiento más bajas, México debería seguir siendo un mercado muy relevante para nosotros. Otro mercado relevante es Argentina, siempre ha estado ahí en el podio, cerca del podio. ¿Cómo estás viendo las cosas en general en el país? Te pregunto como argentino que sos y la recuperación de la demanda, ¿no? En el sector privado, en términos de consumo. Bueno. A ver, un par de cosas. Argentina es un mercado muy importante para nosotros, siempre lo fue. Creo que cuando nuestros clientes globales miran a América Latina, típicamente empiezan por preguntándonos qué tenés en Brasil, México y Argentina. Argentina en el 23, por todas las complejidades que había cambiarias, de acceso a divisas y lo demás, empezó el año con los primeros 3 trimestres del 23 siendo extremadamente rentables para nosotros y ya un cuarto trimestre donde vimos una combinación de devaluación, merma de la demanda, donde pasó todo lo contrario. Argentina pasó a desacelerarse mucho y donde vimos un interés cada vez menor por parte de clientes globales por la poca claridad que había con qué iba a pasar con Argentina. Creo que el 24, como lo vemos todos, ha sido uno donde has tenido menos brecha cambiaria, que eso a veces te quita un poco de rentabilidad, pero creo que más importante, pensando el negocio a largo plazo, cada vez empezamos a ver más y más interés por parte de clientes globales con lo que está ocurriendo en Argentina. Inclusive con los cambios más recientes alrededor de aranceles y una mayor apertura del país a la posibilidad de compras cross-border de e-commerce, eso ha generado casi diría pico de interés de muchos de nuestros clientes globales en volver a mirar a Argentina. Datos agregados de demanda, creo que nosotros no llegamos a tener tanto volumen como para decirte, creo que esto se ve desde la macro. Un Mercado Libre quizás es un mejor indicador de eso, pero definitivamente vemos una evolución positiva del interés, la curiosidad y el pedido de soluciones que vemos para la Argentina. O sea, gigantes posiblemente del mundo, que algunos nunca estuvieron en Argentina, otros sí probaron y se fueron, pero que ahora están más interesados. Definitivamente, o la mayoría que estuvieron, pero mermó un poco su foco, cuánta innovación, cuánta inversión, y que empezamos de nuevo a ver interés en más métodos de pago, más localización de pagos, es decir, nosotros sí somos un buen barómetro en ese sentido para qué tan interesante vuelve a tornarse el mercado, aún para empresas que siempre estuvieron, pero quizás con un foco menor durante años de volatilidad alta, un mercado más cerrado o una economía mucho más tambaleante. A fines o mediados del 2023 se conoció que el gobierno los estaba investigando y los iba a denunciar por un supuesto lavado de dinero y que también buscaría denunciarlos ante la SEC en Estados Unidos. El monto en cuestión eran $400 millones. ¿En qué quedó todo eso? Sí, creo que tenemos que ser muy precisos acá con términos y qué es lo que ocurría. Hubo una investigación, eso fue mostrado por la empresa, a mediados del 23
sobre transacciones de repatriación de fondos realizadas por clientes de dLocal usando la plataforma de dLocal. dLocal no es un imputado en ningún tipo de investigación, sí empresas que usaban nuestra pasarela de pagos. Nosotros hemos colaborado como corresponde en presentar a la justicia información, declarar nuestro entendimiento de la situación. Todas estas transacciones eran transacciones hechas a través del Banco Central, reportadas al Banco Central, y como habrás visto ha mermado mucho el asunto mientras la justicia dictamina qué es lo que hay que hacer ahí. Nunca hubo ninguna denuncia del gobierno argentino ante la SEC, ni mucho menos. Yo diría porque tampoco había mucho que denunciar. Te pregunto, de acá a 3 años, ¿dónde quisieras que esté dLocal en términos de EBITDA y lo que vos quieras, eligiendo métricas clave? A ver, métricas por tema regulatorio, nosotros tenemos un guidance que llamamos de midterm y que lo actualizamos típicamente a comienzo de año, que va a ser febrero o marzo. Hasta ese momento prefiero no darte métricas. Te puedo igual responder la pregunta. No es prefiero, no es no puedo darlas, pues no son aún públicas ni las hemos determinado. Me imagino una empresa con una estrategia muy similar a la de ahora, un foco exclusivo en el sur global, donde hacemos la diferencia, ofreciendo un mayor número de países, pero más importante, en esos 41 países donde operamos hoy, más medios de pago y más servicios financieros alternativos, es decir, profundizando nuestra oferta a nuestros clientes en estos 41 países. Definitivamente una empresa mucho más grande de lo que es hoy en términos de volumen. Si bien no te puedo dar un número, sí, como te dije antes, nosotros aspiramos a sostener un ritmo elevado de crecimiento del volumen que procesamos, y me gustaría ver una empresa que tiene un abanico de productos y servicios más amplio del que tiene hoy. Uno de mis focos estratégicos es cómo encontrar 3, 4 o 5 nuevos servicios, siempre dentro del mundo de servicios financieros, que sean necesidades reales de nuestros clientes globales, pero que nos permitan tener una monetización por cliente mayor al expandir el portfolio de productos que podemos ofrecerles. Y en términos de estar activos en el mercado de fusiones y adquisiciones, ¿prevén estarlo en los próximos 3 años? Creo que la respuesta es sí. O sea, si uno mira nuestro segmento, que es el segmento no solo de fintech en general, pero de cross-border fintech, durante ese periodo del auge de fintech, que terminó más o menos en el 22, hubo un número muy grande de empresas de cross-border payments que recibieron capital semilla o capital de inversión. Eso genera un espacio que hoy muchas de esas empresas simplemente no han llegado a la escala necesaria para ser competitivos contra un jugador de nuestro tamaño. Y esas empresas están empezando a quedarse sin fondos. Les cuesta competir contra jugadores de nuestro tamaño y nuestra escala, y por lo tanto van a estar buscando lo que llamamos siempre soluciones estratégicas, que es básicamente o que me adquiera alguien o tengo que cerrar. Entonces hemos hecho nuestra tarea de hogar, tenemos bien mapeado quiénes creemos que pueden ser esas potenciales adquisiciones, y me gustaría, sí, aunque estas cosas luego no siempre se puede comprar todo lo que uno quiere, pero me gustaría poder volver a vos, inclusive durante este año, con algunos anuncios de compras de un tamaño que tengan el perfil de riesgo adecuado, pero que a la vez sean bastante interesantes y adicionales a lo que nosotros hacemos. Y tienen el deber, no sé si regulatorio, pero por compromiso con los accionistas, de escuchar ofertas que puedan recibir ustedes de adquisición. Sí, lo hablábamos un poco en el almuerzo, ¿no? Yo creo que empresas como la nuestra o cualquier empresa pública que es un activo tan atractivo como es dLocal, ¿sí? Es normal en un espacio donde hay consolidación por delante como el de cross-border payments, es normal que nos pregunten o que haya empresas aún mayores que nosotras que ven el valor de lo que hemos construido. El deber fiduciario que tiene el management de una empresa pública no es cortarle el teléfono y decirle al potencial comprador o al banco que te llama: no estamos a la venta, por más que no lo estamos. Tenemos un deber fiduciario de decir: a ver,
explícame más quiénes son, qué visión estratégica tienen, cuánto están dispuestos a pagar de premio por sobre el precio de la acción hoy en el mercado. Eso es una conversación que casi nunca llega a nada, pero que por deber fiduciario tenés que sostenerla. Y eso a veces genera estos rumores infundados de que dLocal está a la venta. dLocal no está a la venta, pero dLocal es un activo muy atractivo porque lo que hemos construido en todo el sur global a lo largo de los últimos 7-8 años tiene enorme valor. Ese valor lo vamos a capturar nosotros operando la empresa como una empresa independiente, pero siempre hay que estar abierto a otras potenciales alternativas. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.